noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos, ¿qué tal? Estas son las notas más importantes del día. Después de los dimes y diretes entre los legisladores panistas y el de Nueva Alianza, Adrián Orozco Neri, por fin firmó el decreto para presentar la denuncia en la Procuraduría del Estado en contra del exgobernador Mario Anguiano. Con ello se cumple la forma para proceder con todas las de la ley. La Federación de Sindicatos al Servicio de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados hizo un llamado al presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, para que conforme un plan de previsión fiscal y evite más afectaciones a los trabajadores con la retención del ISR. El llamado fue a raíz de varias quejas de trabajadores que se dicen afectados con la aplicación de este impuesto. La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano presentó este martes el programa de obra pública a los afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, donde se les expuso que actualmente se tienen 228 millones de pesos autorizados y en proceso de gestión suman más de 315 millones. De esos 228 millones de pesos autorizados se han ejercido 118, de los cuales más del 90% han sido ejecutados por los afiliados de la Cámara Empresarial. El rector de la Universidad de Colima, Eduardo Hernández Nava, hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantenerse unidos para que la institución educativa sea fuerte y sólida. Agregó que buscará la forma de gestionar más recursos para el programa de becas, mejores salarios, mejores prestaciones, pero todo esto de acuerdo a las posibilidades de la institución. Y de nueva cuenta, la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Felicita Valladares, vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora, 4 trabajadores del organismo que preside la acusan de hostigamiento laboral y reducción ilegal de salario y otras acciones. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, ya tiene conocimiento del caso. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos mañana. Fue una producción de Colima Noticias TV.